Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos nuevamente en esta serie temática, principalmente una serie motivacional. No hemos entrado en profundidad frente a algunos temas, sino que más bien es una invitación de parte de Radio Proclama, el Seminario Teológico Misionero, en el cual estamos presentando un proyecto llamado Lee tu Biblia. El proyecto Lee tu Biblia tiene la finalidad de que tú y yo, cada uno de nosotros, cada persona que quiere conectarse con el Señor, que quiere conocerlo de manera más profunda, que quiere escuchar su voz, pueda hacerlo a través de la lectura de las Escrituras. Y hemos hecho un mensaje aproximadamente de no más allá de 15 minutos, entre 12 y 15 minutos. La mayoría de ellos nos ha sobrepasado ese tiempo. Un mensaje netamente para hablar acerca de la temática de uno de los libros que presenta la Escritura, comenzando desde el Génesis y queremos llegar hasta el final de los 66 libros que el canon bíblico que nosotros los cristianos utilizamos necesitamos para ir conociendo. Es netamente una forma de motivarnos a poder leer, tener una mirada introductoria, conocer un poquito acerca de por qué el título del nombre del libro, quién es el autor. Muchas veces el autor no es el nombre que está ahí puesto, la temática, si hay un marco referencial, un marco histórico, cuál es el contexto en que se escribió, conocer algunos puntos del autor y dar una pincelada general, un bosquejo general de cada uno de los capítulos desde la área temática que tienen, ¿no? A veces un capítulo puede tener más de un tema o una serie de capítulos pueden hablar sobre un mismo tema. Así es que hemos estado hablando de los profetas menores. Terminamos con Abdías y hoy quiero hablar de uno de los libros de los profetas menores, quizás de un personaje muy conocido y muy conocido por todos, tanto por el mundo cristiano como el mundo secular, porque este personaje es nada más ni nada menos que Jonás, el mismo que muchos dicen que fue tragado por una ballena. La verdad es que la Biblia no dice una ballena, no dice si es un cachalote, solo dice que fue un pez. Por las magnitudes y el tamaño para que él pudiese estar en el cuerpo de ese pez, seguramente nosotros como personas lo atribuimos y para que esto pueda tener cierta lógica y explicación, lo comentamos de esta manera. Pero el profeta Jonás, más allá de esta situación de haber experimentado el estar durante un pez durante 3 días, lo principal es el mensaje que él debía entregar. Un mensaje que lo siguió, un mensaje que debía él entregar a través del mensaje que Dios quería compartir con un pueblo y como siempre hemos dicho, para proceder al arrepentimiento. Y un mensaje importantísimo, porque esa era una nación pagana, a una nación que había hecho mucho dolor, que había traído eh, mu- mucha opresión al llamado pueblo de Dios. Pero Dios es tan grande, es tan misericordioso y está tan lleno de amor que es un Dios que incluso va a través de un mensajero como Jonás, que no quería hacer caso, lleva un mensaje de salvación a los ninivitas. Pero no quiero ampliar el mensaje porque también quiero que tú conozcas. Primero quiero decirte que el nombre de Jonás significa paloma. Mira qué interesante. En hebreo el significado de Jonás es paloma. Eh, en realidad viene muy eh, sentido su nombre porque, claro, él era un mensajero. Por muchos tiempos, las palomas y otras aves sirvieron como mensajeras.
Y él tenía un mensaje que no quería dar. Pero Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, lo buscó, lo llamó en más de una oportunidad, de distintas formas, de distintas maneras, con mucho amor, para que el corazón de él pudiese cambiar. Porque el Señor quizás conocía que el pueblo de Nínive se iba a arrepentir, pero el trabajo principal y el trabajo de Dios es en el corazón de su siervo. Mira qué interesante, qué temas más profundos para ti y para mí cuando a veces no queremos llevar un mensaje para aquellos que nosotros consideramos que están perdidos, para aquellos que son los enemigos del pueblo de Dios. Hoy día el mundo está viviendo una situación compleja y quizás tú te has abanderizado con un grupo y piensas que el mensaje es solamente para uno de ellos. Pero en el ejemplo de Jonás, el Señor también puede hablar a tu corazón. Y tú, como hijo de Dios y como un siervo que puede ser un profeta que te entregue un mensajero, así como lo hace una paloma, puedes llevar un mensaje de salvación incluso a aquellos que tú en tu corazón consideras que no tienen salvación y están perdidos completamente. Dios es maravilloso y está lleno de misericordia. Quiero invitarte a que oremos y miremos una panorámica bien general y simple, porque en tu estudio personal vas a descubrir grandes maravillas de lo que hizo Dios en la vida de este siervo, en este profeta eh, que no quería cumplir su misión por considerar a otros de una forma inferior. Vamos a orar. Querido Señor, te damos las gracias porque tú a través de tu palabra nos das revelación, nos das profecías, profecías claras, profecías precisas, quizás profecías para un momento específico de nuestra vida, quizás para un momento específico para la vida de otros, como fue el caso de Jonás. Pero la historia que está escrita acá, el mensaje de Jonás, toca incluso nuestras vidas. El mensaje que Él de liberación y de salvación que Él entregó para que ellos pudiesen arrepentirse y buscar al Señor y tener esa convicción, era principalmente para Él. Muchas veces nosotros los cristianos tenemos un mensaje guardado entre cuatro paredes para nosotros y consideramos que otros no tienen derecho, ni tienen la posibilidad, ni son aquellos quien va dirigido este mensaje. Pero tú, Señor, puedes romper cada una de nuestras visiones, cambiar nuestros paradigmas para llevarnos a ser nosotros transformados. Somos nosotros los cristianos los que debemos proceder al arrepentimiento y llevar un mensaje que incluso a veces sin quererlo llevar, tú harás lo imposible, Señor, para que nosotros procedamos a cambiar nuestra forma. O sea, volvamos a la metanoia y a cambiar nuestro pensamiento. Somos nosotros los cristianos los que estamos mal enfocados. Ayúdanos, Señor, a que esto realmente pueda ser el foco de cada cristiano, sobre todo en este momento tan complejo de nuestra historia. Ayúdanos, Señor. Todo lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, ya mencionamos algunos elementos sobre Jonás, el significado de su nombre, el término que se entrega hacia él. Aunque en ninguna parte del libro se declara que Jonás fue su autor, la opinión tradicional ha hecho que, y ha dicho que sí lo fue. Muchos eruditos modernos se han pronunciado frente a esta paternidad del texto, sobre todo por la mirada en cómo los argumentos se presentan y la presencia de ciertos arameísmos que no son tan concluyentes. Pero cuando uno lo analiza tiene mucha lógica. Mira, el idioma arameo era el idioma que ocupaban sobre todo los asirios, que ocupaban los sirios, que ocupaban los filisteos y todos los que circundaban al pueblo de Israel, y era un idioma de la comercialización. Qué interesante que Jesús
habla en arameo. Eso te hace un sentido de que el Señor Jesús quiso hablar a toda la multitud, no solamente a los que se consideraban su pueblo. Así que frente a ese tema, este idioma que utiliza el profeta Jonás es porque él tenía un mensaje para aquellos que no eran pueblo de Dios según lo que pensaban ellos. Pero Dios en su infinito amor les habla a los ninivitas por intermedio de su siervo. El periodo en que se escribió es el periodo en que Jonás entrega la profecía y en una situación muy compleja, de gran angustia nacional. Esto también lo puedes tomar y hacer el símil con Segunda de Reyes en el capítulo 14, sobre todo los versos 26 y 27. Ahí puedes ver también un marco referencial. Todos los reyes que ocuparon el trono de Israel hicieron el mal a la vista del Señor y se cernía el castigo nacional. Mediante Jonás, el Señor predijo una recuperación del poderío nacional. Parece que el alivio que siguió tuvo el propósito de ser un aliciente en este sentido hacia la nación. Pero sin embargo, la prosperidad de la que habíamos hablado tanto en el reino de Judá como en el reino de Israel provocó un tremendo castigo entre los mismos hijos de Dios, porque se apartaron e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Así también lo hizo Jeroboam. En Segunda de Reyes 14 tú lo puedes ver también. Los reyes de Asiria, durante el reinado de Jeroboam II, según la cronología empleada en este comentario, fueron Adab Niraji, Asurdam y Asurnari. Hay pruebas que aparecen en este sentido. Eh, Nabú, el dios que ellos adoraban, era todo el rito que ellos procedían hacia entregar una mirada. También se provocó una mirada frente a este Dios, eh, aunque ellos eran politeístas, se empezaron a transformar en monoteístas siguiendo al rey, o sea, al dios Nabú, y llegaron a ser monoteístas en los albores del final del periodo asirio, antes de llegar al periodo babilónico. Nínive tenía mucho poder. Uno de los reyes más poderosos fue Asurbanipal. Entre ellos, Jonás llega a la ciudad de Nínive para entregar su mensaje. Eh, Entre las naciones señaladas, y también lo marca en este sentido la verdad y afirmado con la gracia de Dios, que Él es Dios el que trae la salvación hacia todos, no solo hacia algunos. Si tú quieres mirar bien esta idea, búscala en Tito capítulo 2 verso 11. Pero quiero entregarte una mirada general del tema de Jonás. Jonás presenta primeramente una negativa. Los primeros capítulos se ve que él estaba negado a ejercer el llamado que Dios había hecho. Y en el mismo capítulo 1 es tragado por este pez gigante y en su oración Dios le rescata y lo lleva en el capítulo 2 y 3 a la predicación de arrepentimiento de los ninivitas. Pero Jonás estaba enojado por el arrepentimiento de los ninivitas y el enojo de Jonás le trajo una reprensión de parte de Dios. Eso tú lo puedes mirar en el capítulo 4 en adelante. Jonás se queja. Jonás, Jonás se enoja porque Dios había perdonado a los ninivitas. Puede que y yo como cristianos nos enojemos por el perdón de Dios que puede tener frente a algunas naciones que a nosotros no nos parecen que son merecedoras de la salvación. Mira qué tremendo. Pero Dios tiene que trabajar en el corazón de Jonás y lo presenta en una lección muy importante de una planta que se marchita. Este libro de Jonás es un libro bien cortito que te invito a que lo puedas leer, que solamente en 4 capítulos, en una lectura aún con una lectura profunda, no más de una hora,
o 2 horas si quieres revisarlo bien con alguna referencia, pero va a estar lleno y rico de bendición y puedes ver a un Dios haciendo todo por su siervo, a quien es verdaderamente a quien Él quiere rescatar. Que el Señor te bendiga grandemente y que te puedas animar a conocer a Jonás más allá de lo que tú conoces del pez, que puedas conocer el ministerio de Él y cómo el Señor mostró su gran amor al pueblo de Nínive. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.